obras que no se habían editado en España. Y bueno, pues salió de aquí, salió en ese momento, hablando con Ibitra, que venía el centenario de Jules, que empieza el mes que viene, o sea, pasado mañana, el centenario de Jules. Y a partir de ahí empezamos a hablar de que íbamos a hacer más Jules. Habíamos estado aquí con motivo de la presentación de este libro y Julia se ofreció a hacer el llibre del Orde de Caballería. Nos pareció que era lo más oportuno que podíamos tener y a partir de ahí pues ella empezó, en su casa me entregó un facsímil que habían hecho de alguna manera, le habían hecho de la edición que había en la Academia de Bones Lletres de Barcelona, una edición del libro de Jules. Una edición que era facsimilar, bueno, un arreglo sobre un manuscrito con la traducción, esto ya lo contará ella luego, un arreglo con el texto que había en Mallorca y a partir de ahí pues empezamos a pensar que ella quería hacer una traducción nueva. No sé si ahora nos querrá contar sus elucubraciones en aquel momento. Yo ahora no tengo claro, pero, en fin, ha hecho una introducción a lo que es la edición completa. En esa introducción nos está contando lo que, si alguien tiene interés, podría ir recuperando, que es una especie de investigación sobre, no solo evidente, inevitablemente, sobre las ediciones que había habido a partir de 4 manuscritos, sino quizá pues sus conjeturas claramente sobre la traducción que tenía esa edición facsimilar de 1901 de la Academia de Bones Lletres. Entonces, sobre esa idea, ella tenía preparada, y por eso la había ofrecido, una traducción propia y además, quería aprovechar las introducciones que tenía esa obra de la Academia de Barcelona, quería aprovecharlas, quería incorporarlas, quería incorporar las notas del padre Pascual, de Antoni Ramón Pascual, un cisterciense que había sido emblemático en el estudio de Jules y que había confeccionado por lo menos la edición, las notas. La traducción posiblemente, si alguien quiere meterse en esos entresijos, creo que sería demasiado largo para este momento, porque aunque la introducción tiene 15 páginas, son 15 páginas, es decir, son como 50 páginas de cualquier. Y ahí tenemos todo un estudio de lo que ha ido sucediendo sobre el libro de la Orden de Caballería de Ramon Llull, mallorquín para hablante y constructor de la lengua, vamos a dejarnos de catalana, evidentemente, del lemosí, no yemosí, como decimos más al sur. Entonces se pensó en hacer una edición sobre ese facsímil que tenía la Academia de Bones Lletres, se lo pedimos, nos lo enviaron, hizo la gestión Julia con Albert Corbeto, el secretario de la Academia, que nos lo envió rápidamente y se empezó a trabajar. Aquí tenemos, se empezó a trabajar en disociar lo que era el texto de Llull en la edición de Pascual y manteniendo naturalmente las dos introducciones de Loanco y de Pascual, manteniendo las dos introducciones y conservando las notas de Pascual al texto que había trabajado, incorporando otras notas que hacen alusión naturalmente
a la obra de Jules, en la obra de Jules, en el texto de Jules, pero el propio Pascual había hecho notas a ella, y esas se han conservado también. Alusiones de Julia Butinyà más las notas, porque eran muy interesantes. Se trata realmente de un trabajo de investigación muy completo y, bueno, sobre lo que es la construcción de esta edición. Ella nos debe hablar, aunque si no se lo ha traído le dejamos uno. Ella nos debe hablar, porque es un trabajo realmente muy interesante y, bueno, conservando los dos prólogos de Luanco, incorporando a Jovellanos, bueno, y el texto que había conservado Pascual, y es el que nosotros mantenemos en la parte izquierda. Como editorial, aquí ya hemos venido por tercera vez a presentar bilingües, somos bastante, bueno, característicos en cuanto que hacemos ediciones bilingües. Esta nos venía al pelo y entonces hemos mantenido el texto de Jules, recopilado, cuidado por el padre Pascual, y al lado derecho, con otra grafía, naturalmente no hemos intentado tanto, con otra grafía está el texto de la traducción de Julia Butinyà. Con su introducción realmente es muy interesante. Entre esas cosas, naturalmente, yo me informé, a veces me pasa, que no conozco, tu obra no la conocemos todo el mundo completa, aunque vamos a conocer más, que naturalmente me dio a conocer que tenía, Luis Alberto tenía una traducción en el año 92 del libro de caballería, y claro, ya empezamos a contar con él, ella me habló de ella, aquí lo cita 2 veces, por eso fue el primero que lo tuvo, porque lo cita 2 veces en la introducción, y de ahí que traigamos para esta presentación a Luis Alberto de Cuenca. Todo esto ha sido movido porque cuando se habló hace 2 años de esa edición y le comentamos, IBITRA, el Instituto Virtual Internacional de Traducción de la Universidad de Alicante, pero bueno, internacional y bastante internacional, la página podéis verla, el Instituto Virtual, lo del gobierno de lo público, cómo podríamos revitalizarlo también. Bueno, aquí venimos por 4ª vez y se le ocurrió también que quizá podría patrocinar IBITRA y Prometeo, el proyecto Prometeo, una vieja ambición que tenía la editorial, que era sacar la obra de la historia de Jacob Saladín en la traducción de Rivera, de Juan Miguel Rivera, hace hincapié en que digamos Juan Miguel Rivera. Bueno, pues queríamos editarla y bueno, nunca llegó la subvención y es de esos libros que como no lo hagas con subvención, bueno, él tiene 8 alumnos, pero ya lo tienen también el libro, 8 alumnos tradicionalmente, pues nada, que lo vienen haciendo. Nos ofreció el que se hiciera y además quería también hacerlo IBITRA porque tiene una serie de detalles. La obra es como muy divertida, no tiene nada que ver, aunque hay caballeros, claro, no tiene nada que ver con la orden de caballería, es pues una historia que está dentro, es lo único que voy a decir sobre ella, el resto te toca a ti. Bueno, pues una historia de un hijo de una magnífica familia de allí de Setalia, ¿no? Bueno, pues una magnífica familia en la cual pues suceden las cosas que suceden en todas las familias, sean magníficas o no.
y es como un entramado que yo lo situaría, y nos gustaba, y yo lo situaría en, bueno, en todo lo que es la historia novelada, divertida, por los países balcánicos, por Kosovo, todas estas cosas que a veces nos suenan y que, bueno, podríamos... es de los caballeros, evidentemente, es de las historias de caballeros, de familias, bueno, lo podríamos ver entre, bueno, las obras de caballería que podríamos desembocar en el Quijote, evidentemente, que ahora mismo está tan en el momento también importante. Joanot Martorell pues lo había preparado, han sido distintas y bueno, nos parecía que queríamos hacerlo. Lo patrocinaba Ivitra y la cátedra de Alicante pues nos dijo que adelante. Por eso están las dos obras aquí. Bueno, no voy a hablar más de esas, sí querría hablar de la coincidencia de los dos libros, por eso la especie de broma de que a un filólogo académico pusiéramos traductor del libro de la Orden de Caballería y que quisiéramos contar con Luis Alberto, puesto que desde el año 92 se había metido en esa traducción. Nos parecía no ya una obra menor de Luis Alberto, evidentemente, pero tenía su gracia y queríamos contar con él. Sí, Es decir, sobre las obras de Luis Alberto vamos a olvidar su trayectoria política porque también la tiene, no vamos a dejarla, pero sí que quiero recordar, porque aquí veo caras que estuvieron en alguna de aquellas presentaciones magníficas que hacía en la Biblioteca Nacional, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, y bueno, pues recordamos, fueron varias, pero lo que eran los instrumentos de Leonardo nos dejó a todos boquiabiertos, hepatados. Marcelo, por ejemplo, estábamos allí. Estuvimos mucha gente y la verdad es que sacamos la sensación de que se trataba... Luis Alberto tiene muchas facetas, no solamente la de poeta súper galardonado, sino que tiene muchas facetas y en la Biblioteca Nacional y en otras actividades que ha tenido, yo me hace recordar esa figura de los príncipes renacentistas que preparaban. Sí, la verdad es que sí. Aquello fue epatante, nos dejó a todos y quiero recordarlo aquí. Luis Alberto, muchas gracias a ti, porque nos diste unos momentos estupendos en aquellas presentaciones. Ahora vienes aquí a ayudarnos con el libro de la Orden de Caballería, que espero que entréis en... Bueno, Julia ya dice que ella no quiere corregir ninguna traducción, ni siquiera la de Pascual. Eso ya es para que se lea en la introducción. Pero, bueno, pues le agradecemos su presencia, como es lógico, agradecemos su presencia a todos. Agradecemos al secretario también de la Academia des Bones Lletres, que nos lo envió inmediatamente y que ya tiene también los ejemplares para que los tenga en la biblioteca de la Academia de Bones Lletres de Barcelona. Bueno, aquí, ahora yo creo que es cuestión de que hablen. El orden... Luis Alberto al final, porque queremos que entréis, la autora, la editora, evidentemente, es la primera que voy a citar para que empiece a hablar del libro, porque Ivitra viene aquí también en la calidad de que ha hecho posible las dos obras y 10 más que tenemos de bilingües de catalán. Esta no es bilingüe, esta sí es bilingüe. La única que no es bilingüe es la historia de Jacob Saladín. Bueno, tú verás, sí. Primero la editora, sí. ¿Tú crees? Porque es que quería poneros un poco a ver. Bueno, lo que tú digas. O no.
¿O no? Tendría que ser al final ella, porque es la protagonista junto con la editora. La editora ya ha hecho lo que tenía que hacer, Gabriela Martínez también ha hecho lo que tenía que hacer y nos ha preparado. La verdad es que para ser una primera vez te luciste, chica, lo hiciste bien. Hay que reconocer que ha hecho el juego muy bien, que nos ha reconstruido letras al final. Esta nueva edición se incluyen los dos prólogos de 1901, el de José Ramón de Luanco y el del lulista cisterciense Antoni Ramón Pascual. Asimismo editó el libro de la Orden de Caballería del Beato Ramón Llull y autor de unas interesantes notas que también se reproducen. Bueno, el Photoshop hace maravillas, pero no todo el mundo sabemos hacer maravillas con el Photoshop. Y bueno, pues tenemos que agradecerle que nos haya traído exactamente la parte de delante y la parte de detrás, si tenéis ocasión de verlo. Portada y portadilla responden, y no solamente con las manchas de hongos y demás, y el interior, pues responden evidentemente a lo que es, guardando todo, pero manteniendo las letras, que es donde está la labor de algo más que maquetado. Arte final se llama en estos casos. Vale. Pues entonces, ahora emplazamos a Julia, emplazamos a... Empiezo yo y acaban ellos. Empiezo yo y acaban ellos. A lo mejor quizá Jacob Chalavin podía hablarse empezar primero. Exacto. Luego... ¿Te parece? Sí. Tú puedes hablarnos de Jacob Chalavin un poquito más completo, que para mí es simplemente una obra divertida del siglo XIII, un anónimo, 13 principios del XIV, eso no lo tenemos muy fechado. Y bueno, que podría ser muy para un cómic, ¿verdad? Sería, y bueno, tiene sus momentos interesantes y sobre todo que está en un lugar descontats catalans en el Mediterráneo. Bueno, es un momento que hay que tener en cuenta históricamente que era así. Por si, bueno, eso ya no. Por favor, si nos cuentas tú lo de Jacob Chalavin. Si me dejas solo un momentito, sí, por favor. Con Jacob Chalavin me tú pasa también. una cosa personal a mí Ay, también. qué bien. Porque en el año 75, Editora Nacional, que entonces estaba en plena actividad... ¿Has hecho tú algo del No, yo recomendé, yo hice una lista, me pidieron a mí, a Javier Ruiz y a Ana Martínez Arancón, dos compañeros de la Autónoma, éramos los tres de la Autónoma recientes licenciados, nos pidieron una lista de libros interesantes para incluir en su colección de pensamiento y literatura universal. Y en esa lista está el Jacob Chalavin, que por cierto yo conocía por la edición de Barcino, que es muy bonita, del mismo tamaño que la vuestra, tipográfica, no tiene ningún tipo de... Y esa es la edición que yo leí en catalán y que lo propuse y luego ya Editora Nacional fue a la deriva hasta el 85, que desapareció por completo y no pudo salir Jacob Chalavin, pero muchos de los libros de esa lista sí que vieron la luz. De modo que para mí ha sido una gran satisfacción que hayáis editado Jacob Chalavin. Para mí lo era una asignatura pendiente que nos organizó. Bueno, pues ya está aquí y la verdad es que es una obra que se lee muy rápidamente, que es divertida y que tiene pues su fondo cultural dentro de lo que es las gestas de caballería desde el punto de vista irónico. Por eso es por lo que estamos desde el Tirant lo Blanc hasta, es lo único que voy a decir, desde el Tirant lo Blanc hasta, es toda una forma de enfocar. Entonces, si tú nos lo cuentas un poquito más detallado. Sí. Muy buenas tardes, ya casi noches. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por muchas cosas. Precisamente desde mi real posición más externa respecto a los trabajos que aquí tenemos el gusto, el placer, el honor de poderles presentar y de haber podido contribuir mínimamente desde la barrera a que pudieran ir adelante. Por tanto, está bien que hable yo primero porque soy el más externo, no solamente porque esté en el extremo, en la extrema derecha de la mesa, en su extrema izquierda, todo en esta vida es relativo, pero precisamente el peso, pero lo importante, lo que son razones de peso precisamente es, como antes hablábamos,
yo diría que es la gran cultura, el trabajo que se transfiere como resultado de una actividad intelectual de honradez, de máxima honradez intelectual, por un lado, de máximo esfuerzo, por otro, precisamente de personas cultísimas, que son las que me honran, pudiendo compartir mesa, en este caso, aquí, y ustedes teniendo la paciencia de escucharme. La verdad es que tenemos dos obras, diríamos, aparentemente antitéticas en su textura, nunca mejor dicho, textual, y además también en su temática, en su alcance. Del libro de caballería, del libro de la Orden de Caballería de Ramón Llull, hay personas cualificadísimas y mucho más que quien les habla, quien nos instruirán ahora. La verdad es que para mí es un honor además compartir esta mesa con la profesora Butiñá, con la profesora Rovira y también con el profesor Luis Alberto de Cuenca. Con los libros de los tres he aprendido. Debería haber aprendido más, si me hubiera espabilado más, pero no es un demérito de sus libros, ¿no? Como los trabajos del profesor de Luis Alberto de Cuenca sobre el héroe, sobre los caballeros esenciales que fueron subsiguientes a su edición del 92 del libro del Orden de Caballerías, son de referencia, deberían ser más citados todavía, si citar un libro significa haberlo leído, claro. Deberían ser leídos porque además marcan algunas de las pautas que establecen el canon en la especialidad. El libro del Orden de Caballería es absolutamente fundamental, en un leitmotiv de la época, que era con la caballería no se jugaba, tanto es así que era un interés estratégico de los, digamos, estados, en el sentido de la época, tenerla controlada por un lado, por otro lado tener su currículum o diseño curricular establecido, pero la primera vez en que se establece, además en una lengua románica, es en el libro del Orden de Caballería, por un gran pensador como Llull. ¿Qué hace un pensador como él, ¿no?, intentando ordenar lo que debe saber un caballero para estudiar de caballero, para aplicarlo realmente? No solo la caballería de salón, sino la caballería que tiene que procurar el bien y el interés general, ¿no? Pero me sucederán en el uso de la palabra personas que se lo explicarán mucho mejor que yo. Pero la profesora Rovira ha establecido una línea, digamos, del tiempo y además también de progresión temática y también de la materia. Ramón Llull, finales del 13, él es hijo de la primera generación de caballeros de la conquista, después de la conquista del reino de Mallorca por el rey Jaime I. Es la primera generación, han vencido, se han establecido, la primera generación nacida ya mallorquín, en este caso, cristiano, del reino cristiano ya de Mallorca, y tiene una vida dedicada a los deportes de la sociedad propia, de la alta sociedad propia de aquel momento, hasta que tiene una conversión, ¿no?, una revelación, una iluminación luego, y nos deja su obra, que hace que si Lope de Vega es el fénix de los ingenios, realmente Ramón Llull es un fénix de los ingenios que antecede a Lope por el número de obras, por la calidad, cantidad, extensión. Miremos como lo miremos, un monstruo de la naturaleza intelectual. Este libro influye en una obra que diríamos que puede ser el omega, el final, lo que lo recoge todo, de la caballería y del pensamiento de la cultura cortés, ya no medieval sino transmudada en Renacimiento, y que anticipa muchísimas cosas. El Tirant lo Blanc. No en vano,
Cervantes dijo que era el mejor libro del mundo, todos los caballeros mueren en la cama. Quizá tenía muchos detalles, algunos de los cuales ya contenidos en el libro de Lord de Caballería a finales del 13, en el Tirant lo Blanc, hay muchos detalles que hacen que sea una obra espectacularmente diferente de aquello donde el editor Diego de Gumiel, impresor, editor, componedor, que en 1511 quiso distribuirlo y hacer negocio en el negocio editorial del segmento editorial que era los libros de caballería castellanos. No tuvo mucho éxito el Tirant lo Blanc, una sola edición. Ahora bien, esa sola edición, unos cuantos años más tarde, bastantes, fue la leída por Cervantes, que lo dejó consagrado secula seculorum como el mejor libro del mundo. Algo tenía que ver el hecho de que se inspirase la primera parte del Tirant en aquella que el joven Tirant está haciendo méritos para ser un caballero, ¿no? Estudiando para caballero, digámoslo así, no es propiamente lo mismo, pero digámoslo así, el aporte conceptual y textual del libro de Lord de Caballería. De hecho, es tal cual una gran parte de la primera parte del Tirant lo Blanc es el libro de Lord de Caballería. También hay el árbol de las batallas, que era otra obra fundamental en aquel momento. Bien. El libro de Lord de Caballería, el libro de Lord de Caballería fue un bestseller y un steady seller, algo que se lee mucho a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de toda la Edad Media. Tanto es así que a finales del siglo XV el gran impresor, diríamos ya editor, porque tenía una concepción del libro en su conjunto, aunque no dejaba de ser un artesano que hace el libro él materialmente, Caxton, el gran editor inglés, una de sus primerísimas obras incunables es precisamente una edición fantástica, no escrita no como documento de trabajo, no como un draft, como una obra de lujo. Es una de sus primeras obras en el inglés de finales del XV. También es la primera obra que se imprime en gaélico escocés, la obra de un mallorquín, escrito en catalán, sobre un tema en aquel momento universal y que se expande por la Europa, por el mundo conocido en aquel momento. Tengamos en cuenta que en el siglo XIII, evidentemente, pero hasta 1492, el mundo era mucho más reducido de lo que será después del 12 de octubre de 1492 e incluso diríamos que hasta unas cuantas décadas más tarde, cuando se toma conciencia realmente de la importancia del Nuevo Mundo, ¿no? Una obra fundamental, el libro de la Orden de Caballería, tan fundamental que no he podido, discúlpenme, se me ha calentado la boca, discúlpenme, les he castigado con una literalmente perorata sobre el libro de la Orden de Caballería, pero es que me encanta, no sé si se nota, espero que a ustedes no les haya desencantado. Bien, en esa misma línea del tiempo, el libro de la Orden de Caballería, escrito a finales del siglo XIII, pero leído con muchas versiones, con muchas ediciones a lo largo de toda la Edad Media. Luego el Omega, el Tirant lo Blanc, pero en medio tenemos un gran magma, en el mejor de los sentidos, claro, un gran magma cultural, intelectual. La corona de Aragón se expande como potencia internacional innegablemente en el momento, que se enseñorea de lo que puede, de lo que le dejan sus grandes enemigos en aquel momento, Génova por un lado, Venecia por otro, los turcos por otro y el norte de África, pero especialmente contrarios, no eran tanto los infieles como los desleales competidores cristianos, genoveses y venecianos, en definitiva, competían por el mismo segmento comercial. El Mediterráneo, que en aquel momento era la meca del mundo. América no estaba descubierta todavía. Por tanto, si pueden retener ustedes en la mente el mapa de Abraham Cresques de principios del siglo XIV, claro, la mar tenebrosa es la mar tenebrosa, todavía no, América, nada. Claro, el control del Mediterráneo es esencial, el control del Mediterráneo. Todavía ahora, desafortunadamente, el control en el sentido de control. No controlarlo
no digo ya militarmente, sino desde el punto de vista de pensamiento y de conocer bien al otro, con la mirada del otro puesta en nuestros ojos, hace que haya problemas que estallen cuando podían haberse evitado. Y esto de la mirada del otro, mirarlo con la mirada del otro, es un sentimiento que los lulistas de la mesa creo que no me rebatirán demasiado, porque Llull es capaz de ponerse no en el lugar del otro, sí para convencerlo. En una época, Ramón Llull, siglo XIII, principios del XIV, donde todavía impera la cruzada de la espada, él propone la cruzada de pensamiento. Él propone que se debe convencer, no hacer que crea, sino convencer a los infieles de que su religión es la incorrecta y de que la cristiana, católica, apostólica es la correcta, convencerles de ello, se debe hacer al menos en su lengua. Eso para empezar, y ayuda a que el otro, ¿no?, quizá acabe lanzándote piedras, lapidándote, como le pasó a él, pero al menos habrás intentado entenderlo. Y en el trayecto, el conocimiento en general habrá mejorado. No lo digo yo. Viene a decirlo Llull en el sentido de la utilización en su máxima expresión para el momento del poder de la palabra escrita, de la idea escrita, el poder de la idea escrita y su transferencia. Bien, en todo este magma, en el momento en que la corona de Aragón se expande y se expande hacia Oriente, estando en el occidente mediterráneo y siendo el Atlántico una mar tenebrosa, la expansión natural no tiene ningún mérito hacia Oriente. Bien, la corona de Aragón estableció unos instrumentos jurídicos que han sido la base y buena parte del cuerpo del derecho internacional público, también privado, concretamente del mar, en todo aquello que tenga que ver con el mar. Es a partir de los consolats de mar, los consulados del mar. De hecho, hay un libro homónimo que es el gran tratado o el primer gran tratado de derecho. De hecho, creo que es así. La idea de la extraterritorialidad de las legaciones, ahora diplomáticas, en aquel momento no se entendía así, pero de las representaciones, se basa fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en lo contenido en el Consolat de Mar. Bien, extendió una verdadera red de consolats de mar, de legaciones comerciales, pero también políticas, una especie de embajadas, para entendernos, no es exactamente lo mismo, por todo el Mediterráneo. Llamándose Consolat de Mar, que estén tales legaciones en puertos de mar, parece lógico. Túnez, Bujía, Orán, Argelia, bien, ¿no? Vamos bien así, queda lógico, ¿no? También, evidentemente, Estambul, Trípoli, actualmente en Líbano, Trípol, tanto de Libia como en el Líbano, etc. Pero también tenía legaciones de este tipo en tierra adentro, Sarajevo, ¿oh? Belgrad, ¿oh? Bien, no cobra más importancia, bien, sí, se extendía, un comercio, bien, de acuerdo, bien, Rodas, Chipre, el Dodecaneso, fantástico, todo eso, Oriente, hasta allende el Bósforo, en la Cólcide antigua, Georgia actualmente, también tenían una delegación, un consolat de mar, se extendían, bien, negocio, rutas comerciales, hasta ahí, bien. Ahora, cobra una importancia, yo diría un valor añadido cultural, si no solo son negocios, el negocio está bien, sobre todo si va bien, pero si además tiene un valor añadido, es más fácil triunfar y que el negocio sea duradero. Bien, no cobra más importancia hasta que encontremos testimonios como, por ejemplo, el Jacob Salavin, en todo este magma, entre Llull, siglo XIII, XIV, y final el Tirant lo Blanc, publicado en Valencia en la edición Princeps en 1490, pero escrito entre 1460
64, porque en 65 Joan Martorell, su autor, ya aparece muerto, difunto, aunque lo querían ver muerto sus acreedores, muchísimos, entre ellos sus hermanos, sus hermanas, bueno, todo el mundo, sus primos, el rey, todos. Esta obra, en este mismo momento, nos encontramos una obra que debemos situarla allá, en este magma de cónsulas de mar orientales mediterráneos. Jacques Chalavin es una obra anónima, no consta que sea traducción, no consta que sea una traducción, en ningún momento aparece, no parece tampoco por la textura que haya nada que nos indique puede haber, no sé, una variatio en el usus y en el estilo propio, no sé, de una variación que el traductor no ha seguido, no ha sido coherente en sus elecciones léxico-semánticas. No, vamos, que es una obra original, pero absolutamente, quiero decir, en absoluto toda, con realia referentes a la vida cotidiana, al vestuario, a todo, turcos, con nombres de personajes turcos, con los realia, esto es importante, turcos, con un referente al principio que dice, sí, cuando estábamos más o menos en la época de 1387, después de la batalla de Kosovo, una batalla dramática y trágica para la cristiandad europea, exultante para el sultán otomano, ya otomano en aquel momento, Bayezid, que luego moriría a manos de los tártaros que invadieron la península de Anatolia, pero en ese momento exultante. De hecho, estaba preparando el primer ataque, Bayezid, a Constantinopla, el primer ataque con posibilidades de éxito, lo que pasa que la invasión tártara los retuvo. Bien, en esta obra, al principio, en aquel tiempo, ¿no?, de 1387, luego habla de Bursa. En aquel momento Bursa está enfrente de Constantinopla ya bajo dominio turco. Nos habla de los velos que llevaba Isis Alavina, por ejemplo, de la ropa que llevaban, de las creencias que tenían, de cómo rezaban, temática islámica, ambiente turco, realidad turca, referente de una victoria turca sobre la cristiandad, una novela turca, escrita en catalán. No es una traducción. Y además es coherente. Los lectores debían entenderla, si es que se leyó en aquel momento y no era un escrito de un escritor propio para una transferencia o una recepción privada, propia de la época. Así, pero incluso así se trata de una obra no escrita originariamente por un musulmán, según nos indican los expertos en estudios árabes e islámicos, árabes, en este caso quiero decir no turcos, y los expertos turcos que han realizado sendas traducciones de esta misma obra al turco y al árabe, simultáneas a esta misma traducción, que la verdad es un honor haber coincidido con el criterio de Luis Alberto en la importancia de esta obra para recomendarla para su traducción. Esta es una obra, es una asignatura pendiente, es un deseo largamente deseado durante 15 años, no es que sea el traductor, el profesor Juan Miguel Rivera Llopis ha realizado una obra no por breve, menos sutil y más fácil, pero tampoco ha estado parado, ha estado realizando muchísimo trabajo, Finalmente sale. Bien, los expertos que la han traducido al turcos, y los expertos, en este caso, un equipo combinado de un profesor de la Universidad de Argel y uno del Cairo de la Universidad de Al-Azhar, han dicho, todo coincide, es coherente,
árabe, islámico, pero no está escrito por un musulmán, nacido musulmán, no, aunque es muy respetuosa, conoce muy bien el referente de la batalla del Kosovo. De hecho, hay referentes al mundo turco, no al mundo musulmán turco, no al mundo musulmán árabe y norteafricano, ¿no?, sino turco y balcánico. Con la batalla del Kosovo, todo el actual Kosovo, cuna de la patria serbia, ustedes lo saben mejor que yo, pero estamos hablando que en gran parte cuna del alma, de la formalización escrita del alma eslava ortodoxa. Evidentemente no de lo ortodoxo, evidentemente no, pero por tanto estamos hablando de algo muy, que fue una verdadera catástrofe, así lo explican los serbios. Bien, la otra traducción se ha hecho al serbio. Cuando a los colegas de la Universidad de Belgrado les dije, pero ¿sabéis lo que estáis pidiendo? En esta obra perdéis. Y sí, lo sabemos. Pero para nosotros es el Kosovo. Para nosotros es el Kosovo. Aunque cuando el conocimiento que te da la traducción es un conocimiento muy íntimo del texto. Muy íntimo. Casi tanto como si lo escribieses, o casi más. Porque el traductor no lo conoce desde dentro y debe acabar conociéndolo como si fuera desde dentro. Bien, los colegas de la Universidad de Belgrado coincidieron con los turcos, con los árabes, y el argelino y el cairota, en el mismo sentido. No es un musulmán balcánico que está escribiendo sobre, sino más bien es un cristiano que conoce perfectamente, porque vive, pero lo escribe en catalán. No hay comunidades, no hay minorías. En los Balcanes hay minorías varias, no hay una minoría catalana allá. Seguramente sería alguien, un comercial, un representante, un oficial de los mismos consulados de mar que estarían por allá. Por tanto, miren ustedes hasta lo exótico que puede resultar, por un lado, lo también desafiante desde el punto de vista de desafío intelectual, por otro, una obrita que nos sitúa en uno de los corazones de Europa, los Balcanes, y también del choque, no entendido como choque en este caso, de culturas. No lo son, las culturas no chocan, chocan las personas o la gente que no entiende bien al otro, lo cual no quiere decir que no tenga que haber su diálogo y su capacidad de empatía con. Esta es una muestra de la capacidad de empatía con el otro. Dentro del trabajo que nosotros, como espectadores, desde el Instituto Superior de Investigación Cooperativa IBITRA, vemos que realiza la editorial Palas Atenea, Centro de Lingüística Aplicada, creo que esta obra puede contribuir precisamente con la vocación políglota que tiene esta editorial en venideras publicaciones. También podemos contribuir a poder poner a la disposición de todos esta obra como si fuera una pequeña serie o una subserie, ¿no?, de la traducción al turco, al árabe y también al serbio. Conociendo al otro, no solo lo conocemos, sino que también nos conocemos. En este mismo magma vemos que tenemos, si algo en aquel momento podía ser cosmopolita, teniendo en cuenta que el cosmos conocido en aquel momento era ínfimo respecto a lo que conocemos ahora, tenemos aquí con Ramon Llull, el tirán, ha aparecido citado muchas veces y seguro que lo citarán luego mis colegas, en medio una pequeña obrita, una muestra. Pero muchas veces son las muestras o la segunda fila el que es la muestra o la prueba de cargo respecto a la grandeza de los grandes. Muchísimas gracias. Pues ahora, ¿empieza Julia o empiezas tú? Empiezo yo. Vale. Le dejamos a Julia El que cierre ella. Bueno, muchísimas gracias.
Querida Matilde, siempre es un placer colaborar con Palas Atenea. Lo he dicho ya en alguna otra presentación, una editorial que tradujo por vez primera al español el manuscrito encontrado en Zaragoza de Potocki. Yo siempre lo digo, es una editorial importantísima, porque realmente es una de las grandes novelas de la historia de la literatura universal y lo hicisteis los primeros. Y eso es una cosa importante de subrayar. Luego habéis tenido una larga andadura posterior, os habéis convertido en el Centro de Lingüística Aplicada Atenea, pero compaginándolo con el logotipo Palas Atenea, y realmente los libros que están aquí encima de la mesa, que no son dos, sino que son tres, también podremos hablar de un tercer libro, que es estas 4 obras de Ramon Llull, Lo d'Esconor, Can de Ramon, el Liber Natalis y el Fantasticus, que bueno, pues son una aportación importante también al mundo del lulismo, publicado ya, me parece que esto es este otro año, ¿no? Esto es del año 2013, este tiene ya 2 años. Pero realmente el año luliano por excelencia va a ser este 2015, precisamente cuando se cumplen 700 años de la muerte de Raimundo Lulio, o Ramon Llull, como queramos llamarlo, en País de Infieles, y de una manera bastante tremenda, porque fue lapidado, ¿no? La verdad es que eso también nos induce a pensar que efectivamente hay que buscar el diálogo, pero que a veces buscando el diálogo lo lapidan a uno, o sea que hay que tener un poco de cuidado también con los límites del diálogo. De modo que no lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo, si vamos a dialogar con el ejército islámico, probablemente nos degüellen, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso es importantísimo. Con el interlocutor adecuado. En cualquier caso, en el caso del beato Lulio, nos encontramos ante un personaje excepcional de todo punto de vista, no solo en el mundo de la Corona de Aragón, no solo en la Hispania completa, sino en Europa, y diríamos que en el universo entero, porque realmente es uno de los grandes padres del pensamiento y de la literatura medievales europeas. El hecho de que haya dicho Vicent, por ejemplo, que Caxton, ni más ni menos que el impresor Caxton, el más célebre impresor del Renacimiento inglés en este caso, que hizo unas bellísimas ediciones, famosas sobre todas ellas es la de Malory, la de La Mort d'Arthur de Malory, que es verdaderamente prodigiosa, pero antes se había fijado su mundo de imprenta dando a las prensas una traducción inglesa del libro de la Orden de Caballería. Un libro que es fundamental y crucial en el establecimiento de una normativa de la caballería occidental. Tendría su paralelo en Oriente en el famoso libro del Bushido de los samuráis japoneses, que reglamenta de una manera perfecta y minuciosa toda la actividad de esos caballeros heroicos que tanto han dado que hablar en el viejo Japón. Pero nosotros también tenemos nuestra caballería en Occidente, y desde luego tenemos en Ramon Llull al paladín de ese código caballeresco. De modo que la traducción nueva de la doctora Butiñá es una aportación impresionante al mundo del libro del Orden de Caballería. Hay varias traducciones previas, una de ellas la mía. Incluso cuando propuse el Jacob Chalabin a Editora Nacional allá por el año 1975, entonces estaba yo trabajando en un libro que apareció ese mismo año, que se llamó Floresta Española de Varia Caballería, publicada en Editora Nacional en la colección de heterodoxos, visionarios y marginados. No entiendo muy bien por qué, porque si hay algo poco heterodoxo, poco marginado y poco visionario, son los caballeros medievales, pero en cualquier caso el director de la colección le pareció que aquello de la caballería era muy visionario, heterodoxo y marginado. Y recuerdo que en ese libro estaban insertas 3 obras. Uno de ellos, el libro de la Orden de Caballería, en la traducción del padre Pascual, precisamente, que el benemérito lulista mallorquín Batllori había incluido esa traducción en su primera aportación en los años 40 al mundo luliano, una de los primeros en castellano, que fue la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos de obras de Llull, con la traducción del padre Pascual del libro del Orden de Caballería. De modo que yo había impreso ya esa traducción, que es una traducción interesante, ¿verdad? Es una traducción curiosa y que, bueno, que mereció
los honores de la reimpresión por parte de Batllori. Si Batllori la imprimió no debía ser tan mala, porque la verdad es que Batllori ha sido el gran lulista de principio a fin, digamos el Menéndez Pidal del lulismo, referido por ejemplo a Menéndez Pidal al Cid, pues a Lulio, nuestro amigo Batllori. De modo que mi relación con esta obra ha sido muy temprana, y debo decir que si me hubierais comunicado que necesitabais la edición de 1901, en mi biblioteca está. Entonces hubierais ahorrado el pedirlo a la Academia de Bones Lletres. Lo que ocurre es que hubo una especie como de problema con el aire acondicionado, y entonces lo tenía yo en un determinado lugar de mi casa y tiene una serie de desperfectos de humedad. Pero no porque no es el mismo ejemplar, claro, porque este hoy es utilizado el de las Bones Lletres, pero quiero decirte que está en perfecto estado, con un papel de hilo magnífico y con cierta humedad que lamentablemente produjo aquella avería del aire acondicionado. El de las Bones Lletres también está lleno de moho, o sea que es un libro raro, pero de vez en cuando sale en mercado, tampoco barato, pero sí sale, hay que ir buscando. Estamos hablando de una década de 1900 a 1910, que es la década de oro de la imprenta en Cataluña, ¿no? Sobre todo la imprenta de Oliva en Vilanova y la Geltrú, que es realmente una imprenta formidable, que el noucentisme le debe muchísimo, y que imprimió también el libro más hermoso que se ha hecho en el modernismo español, que es sin duda los 4 tomos de la revista ibérica de Ex Libris, que es una verdadera joya. Yo creo que absolutamente incomparable con cualquier otra, que incluso de cualquier otro país europeo, y que realmente este libro, que se reimprime ahora facsimilarmente en parte y con la traducción de Julia Butinyà, es un libro verdaderamente ejemplar, fruto de esa maestría de las artes gráficas que había en Cataluña en la primera década del siglo XX. De modo que ver que Palas Atenea auspicia una nueva salida de este código caballeresco occidental comparable al Bushido japonés, tan admirable de Ramon Llull, y además tan asequible a todo el mundo, porque yo recuerdo que cuando lo traduje, realmente las lenguas romances, conforme van alejándose en el tiempo, pues van pareciéndose más, lógicamente, porque derivan todas del latín. Y realmente el catalán de Ramon Llull es transparente, es maravillosamente transparente. Entonces, evidentemente, seguro que la doctora Butinyà ha detectado fallos en mi traducción, porque yo no soy tampoco especialista, pero estoy de acuerdo en que siempre esa transparencia luliana debe transmitirse al lector moderno, y no es tampoco difícil de transmitir, porque es una obra perfectamente clara, ¿no? Con un anhelo de claridad, para que todo el mundo sepa a qué atenerse y qué debe hacer en cada momento si quiere ser un buen caballero. Bueno, esto se ve perfectamente, por ejemplo, en el Tirán, como ha dicho Vicent, que efectivamente bebe de las fuentes de Llull, pero no solo en el Tirán, sino en la gran novela de caballerías española, en castellano, desde el Amadís de Gaula a los Lisuartes, a los Amadís de Grecias, a los Palmerines, artículos Palmerines, siempre hay la huella del código al que tienen que atenerse, igual que, por ejemplo, en el Mundo Cortés había un código que lo hizo Andrés el Capellán, Andrés Le Chapelain, que hizo en su De Amor el Libri 3, un código de cómo debía comportarse el verdadero amante cortés. Pues lo mismo existe un código para el caballero escrito por Ramon Llull, y con un éxito en toda Europa formidable. Toda la obra de Llull tiene un gran éxito en Europa, pero esta particularmente aún más, porque realmente es aceptada por todas las nacionalidades europeas como la gran aportación hispánica al mundo del código caballeresco, y entonces se acepta como un código universal, no solamente hispánico, sino perfectamente válido en toda Europa y en toda la cultura cristiana. Yo lo pasé muy bien traduciendo este libro. Creo que además esa especie de dualidad que hay en la biografía de Llull, partir de ser paje de Jaime I, luego de senescal de Jaime II, de casarse, de tener hijos,
y de luego de repente dejarlo todo empantanado e irse por ahí a convertir infieles y a dialogar con todo el mundo, pues la verdad es que es fascinante, ¿no? A mí por lo menos me parece un individuo fascinante. Debo decir que la primera vez que yo leí algo sobre Ramon Llull fue en un volumen que seguro que muchos de vosotros recordáis, de aquella benemérita colección Araluce, publicada en Barcelona, que era una colección para niños de adaptaciones de obras importantes de teatro universal y de biografías de primeras figuras culturales o históricas, ¿no? Había varias colecciones. En una de ellas, que era Grandes hombres, grandes hazañas, había un volumen dedicado a Raimundo Lulio, que es como lo llamábamos entonces a la castellana, ¿no? Y entonces en ese volumen me sumergí en la biografía de Raimundo Lulio, que estaban maravillosamente hechos esos tomos, y la verdad es que me fascinó desde pequeñito, y luego evidentemente pues tuve ocasión de saldar deudas con esa fascinación, publicando el libro de la Orden de Caballería y hoy presentando esta maravillosa traducción de Julia Butiñá del libro de la Orden de Caballería de Ramon Llull, que imita de algún modo esa edición que tengo yo en mi casa y que está también en las Bones Lletres de Barcelona, que es también tamaño folio, es incluso mayor. La edición original es un poquito mayor, es un poquito más grande, la habéis reducido un poquitín. No, el texto no, la mancha de texto no, lo que pasa es que tenía más margen en el original. De modo que, felicitándome por que hoy presentemos estas 4 obras que precisamente se deben a distintas traducciones, en la versión aquí de Simón Sari, otra que es antigua, ¿verdad? El Desconor lo habéis publicado una antigua, una del siglo XV o XVI, y luego a Carmentere Pavón, que ha publicado el Fantasticus, que está aquí, y que yo no sé si conoces también otra versión del Fantasticus que hizo Lola Badilla en la colección Stele de l'Orsa, ¿verdad? ¿La has consultado? Efectivamente. O sea que realmente es un texto formidable, el Fantasticus es otro de los libros memorables de Ramon Llull. De modo que Palas Atenea nos da en esta ocasión y esta tarde nos ofrece la posibilidad de abismarnos en 3 libros. Estas 4 obras de Ramon Llull, cuidado de Julia Butiñá, pero con distintos traductores. Este es Jacob Chalavín, en edición de Juan Miguel Rivera Llopis. Decía nuestra amiga que él le gustaba decirse Juan Miguel, pero ¿por qué no firma entonces Juan Miguel? Porque pone Juan M. punto, entonces no sabemos si es Juan Manuel, Juan Miguel, pero en cualquier caso es Juan Miguel. Joan, en la facultad era Joan, ¿verdad? Era y es. Bueno, Juan Miguel Rivera Llopis, al cual tenemos también que felicitar, querida Matilde, porque realmente ha hecho una labor espléndida y también se ha saldado una vieja deuda mía de que se tradujera al castellano el Jacob Chalavín, que además ha sido objeto de varias ediciones importantes, una de ellas de Lola Badilla también, que es otra de las grandes lulistas contemporáneas, y tengo también la suerte de ser su amigo. De modo que felicidades, Matilde, felicidades, Julia, y esperamos que tú cierres el acto con tu intervención, porque tú eres, digamos, la chica de la película, sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Dicen no tocar, pone no tocar. Pues entonces no toques, ¿eh? Bien, lo pondré así. A ver si... Vale, ahora espero que sí. Bueno, a ver, bien. mira a ver. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Queda bien. se oye. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo por las alusiones que excesivamente me habéis dicho sobre mi trabajo. Por lo tanto, ya me habéis cubierto y de mi trabajo no voy a hablar. Ya está, de largo lo habéis dejado bien. Sí que, vamos a ver, desde luego la editorial Atenea, felicitarles siempre por su escrupulosidad y sus exquisitas ediciones, aparte del hecho de cómo se centra en la literatura, en de Llull concretamente, estas obras que ha sacado. También comentar la ayuda que tiene con Gabriela, que está aquí presente, Gabriela Martínez, y agradecérselo. Y, en fin, voy a hacer también unos comentarios, muy en primer lugar, para la traducción de Luis Alberto de Cuenca, que es una persona que habla el español que lo borda y lo escribe como Los Ángeles. Por lo tanto, mi traducción nunca ha pretendido, bien lo sabe Matilde, superar ni ese claro que la ha superado. estímulo de... No, Tú no. eres experta Es un y yo libro soy que tiene un su personalidad, francotirador. su traducción estupenda
y ahí está y seguirá su vía. Pero sí que cuando comentamos esto, ¿no?, que ya había una buena traducción, claro, me lo pusieron tan goloso estos dos editores, el hecho de hacerlo según en este nuevo formato y esta nueva versión, que piqué, y me alegro mucho de haberlo hecho también, pero no tiene en absoluto nada que ver con la magnífica traducción, absolutamente. Lo compruebo, lo que estoy diciendo lo he inventado porque se ratifica con el Premio Nacional que acaban de darle. O sea, también tiene el es un Premio hecho Nacional de objetivo Traducción, que el pero español eso es una lo anécdota. borda. También Es tiene el así. Premio Nacional de Traducción, Bueno, pero- por eso estaba puesto y traductor del libro de la Orden de Caballería. Todos los que conocemos la trayectoria sabíamos que tenía el Premio Nacional de Traducción, que no se da por una sola obra, tiene una larga... No, fue por una obra latina, precisamente, Ya, del que es siglo lo tuyo, X. que es lo tuyo, que es lo de... Bueno, no, yo soy de griego, pero en Bueno, esa pero- ocasión era Cantar de Valtario, Ah, sí, de Walter de Aquitania. de aquí. Del texto de Llull también se ha dicho muchas cosas, muy bien dichas, por lo tanto, en fin, solo si acaso comentar por no pasarlo por alto, ¿no? Pues comento que a mí una de las cosas que me hace gracia de Llull es que dice que, considera que con esto casi se arreglaría la sociedad, porque aparte de ver, como has dicho, que estaba sin sistematizar, ¿no?, la caballería, algo tan importante, que cuando todas las demás ciencias y oficios están normativizados, ¿no?, organizados, dice, y con esto, porque si la orden de clerecía y la orden de caballería funcionaran bien, el mundo sería perfecto. Dice, porque la orden de caballería se ocupa de que no se ofendan unos a otros por temor, ¿no? Los caballeros imponen temor. Y la orden de clerecía, porque claro, las relaciones con Dios favorecen y son buenas. Por lo tanto, si estas dos órdenes funcionaran bien, el mundo sería perfecto. Es muy inocente, pero desde luego tiene mucha miga su comentario para aquel tiempo, ¿no? En cuanto a la importancia del libro, él creía que era útil, y la utilidad, aparte de lo de Caxton, que se enamoró de él, está pues que hay hoy 14 manuscritos franceses. Entonces es una obra que se extendió por Europa como la pólvora porque era útil, ¿no? Bien, justificada la edición y la traducción, me queda, perdón, un punto más, que si no he querido enmendar la plana, desde luego, a Luis Alberto, Pues tampoco se le he deberías querido haberlo enmendar nunca al padre Pascual, Dios me libre, al gran lulista, porque la edición es de él y se ha mantenido, pero la traducción no es de él, se iba repitiendo, pero la traducción no hay que hacer ninguna tesis doctoral, porque se da por entendido, no es del padre Pascual, cuando incluso no se corresponde el texto exactamente. Y hay unos tropiezos de catalán que ningún lulista mallorquín hubiera además hecho que esos habla tropiezos. catalán, Por lo tanto, no hace falta una tesis doctoral ni es ningún descubrimiento, no es de él, por lo tanto tampoco era enmendarle la plana al padre Pascual. Entonces, justificado, como digo, la traducción, voy a dar aquí un par de primicias pequeñitas, no son de tesis doctoral, pero pues pueden gustar o pueden agradar, y que me las he encontrado después de tener editado el libro. Una es, todos celebramos esta edición tan magnífica, tan bonita, que repite la de la Academia Facsímil, en facsímil. Pero, ¿por qué la Academia la hizo con letra neogótica? Esto yo, si queréis, o si alguien lo sabe, me parece estupendo. Yo no lo sabía cuando saqué el libro. Entonces, claro, pedí digitalizada la de Aguiló. Y la de Aguiló estaba ya en letra neogótica. Por lo tanto, la Academia, ¿cómo es que no lo dice la Academia? La Academia no lo dice porque la edición de Aguiló, cuando saca revolucionariamente, que encuentra el manuscrito y lo saca, es de 1879. Claro, en 1901 todo el mundo conocía aquello, no hacía falta ni decirlo, que repetía la de Aguiló con todos los honores, ¿no? Pero lo curioso, además, yo creo que es que, en fin, toda esta rancia nobleza de esta edición de hoy, que vemos que va subiendo, es más todavía porque no es solo la letra bella, sino toda la rancia ascendencia que tiene. Porque Aguiló, en su prólogo, que digo, pedí digitalizado, ¿no?, da sus motivos de la dedicatoria que le hace al archiduque Luis Salvador de Austria, erudito y mecenas en las Baleares, de la Casa Imperial de los Habsburgo, y que tenía la propiedad de Miramar, donde hizo la fundación Ramón Llull, patrocinada por el rey de Mallorca, ¿no? Que, por cierto, se ve que Luis Salvador de Austria decía que ningún lugar en el mundo podía tener
con más propiedad el nombre de Miramar, porque si han estado por allí no es una maravilla, que está verdaderamente dominando la montaña, los pinos, mirando el mar. Bueno, dicho esto, esta anécdota, Aguiló declara, al hacer su edición, el por qué lo hace con esta letra gótica, dándole también relieve. Dice que lo hace en estos caracteres en recuerdo de la primera estampa del lugar de Mallorca en 1485 por parte de Nicolau Calafat, que funda en eix mateix alberg predestinat de Miramar. Y lo hace, por tanto, como homenaje a la albada de la invención de la imprenta. Dice concretamente Aguiló en su dedicatoria al archiduque que usa esta letra gótica aposta a la faixó, a la manera de els que s'estilaran en la primeria de la imprenta, donant a este breu volum el segell d'una antigalla. O sea, lo hace anticuado adrede en recuerdo de los orígenes de la imprenta. Todo esto puede parecer de un lugar, es decir, como lo mismo, anticuado, ¿no? Pero no lo es en el sentido que está aquí el periodista que me lo informó, Jesús García, que acabo de conocer, que me informó que salía a toda plana hace 10 días en el periódico principal de Baleares, Última Hora, salía una obra de Calafat que se ha digitalizado. Por lo tanto, estamos hablando algo de interés vivo hoy, ¿no? No solamente de una cosa obsoleta. Entonces, repito que lo que ocurre es que esta edición tiene todavía una más rancia ascendencia y justificación, que lamento que no haya salido, pero en una reedición valdría la pena comentar y decir, ¿no? Lamento que ha sido después, cuando pedí digitalizado, en la investigación de por qué se les ocurrió a los de la Academia sacarlo así. Pero quizá también, si me permites una intervención mínima, yo creo que también no es obsoleto hacerlo en letra gótica. A partir de 1870 hay un revival del medievo y de toda la moda. Por ejemplo, el Art Nouveau recupera muchísimos elementos, por ejemplo, de tipografías arcaicas. Entonces yo creo que la Academia, aunque está mirando a Aguiló, seguro, pero no en modo alguno por ser anticuado, sino al revés. Lo moderno era precisamente utilizar todo ese tipo de... En el Art Nouveau y en el Noucentisme, yo creo... Tienes toda la razón, sí, y por eso quizá también yo lo vinculaba al estar cercano, pero es evidente también, es la moda es lo que gusta, es lo noble entonces. Es lo que gusta entonces y lo moderno incluso. Sí. Porque luego vino el Art Deco, que es completamente distinto, y entonces ya aparece la vanguardia, pero en cambio el Art Nouveau es completamente regresivo en el sentido de que utiliza una serie de elementos arcaicos. ¿no? Lo de la antigalla, lo dice Aguiló, claro, no los de la Academia, ya salen con algo noble y con algo así. Bien, de todo, tengo otro detalle pequeño también, que este ya es más de intriga, más pequeño, pero es más de intriga. Y es que recibí un mail de Albert Hauff, reconocido investigador, que nadie duda de su solvencia, ni, en fin, ni vamos a dudar de esto. Y el mail me recoge, con comillas, y se molesta en transcribirlo todo, como unos 20 líneas, no lo voy a leer todo aquí, pero cito de su mail que circula, y es más, él buscando, al cabo de un rato me dice, lo tengo yo en mi casa, un exemplar facsímil de les llibreries París de València, publicat a València el 1992, d'un original d'impressió neogòtica que porta el títol Llibre de l'Orde de Caballería de 1992. Claro, aquí ya me extrañó muchísimo. Entonces, el de 1879 no tiene esta reedición facsímil. En la edición crítica, que hacen todo un recorrido, no citan estas, ni tú lo citas, ni yo lo citaba tampoco, y entonces, claro, fui a la database luriana. Y es que la database luriana, que no se equivoca, porque es como aquello que dicen en el Curial de San Jeroni, ¿no? San Jeroni que no erra, pues database luriana no erra, ¿no? Pues dice autor, editor, traductor, Aguiló, títol Llibre de l'Orde de Cavalleria, any 1992, facsímil. Respuesta, no hay cap document, por lo tanto no existe. Entonces, como tampoco dudamos de la solvencia absoluta, no de la persona de Albert Hauff, sino que me lo escribe y se molesta en escribir las 20 líneas y lo tiene en su casa, entonces esta edición o es verdaderamente fantasma en el sentido, yo pienso que puede haber sido una editorial pequeña, una librería, algo así, que haga una edición muy corta,
que se nos haya escapado a todos, pues que hasta la dirección crítica. Hauff te lo... Hauff me comenta, pero es más, él al principio se creía que era de la de Aguiló. Ay, perdón, que era de la de 1901. que era de la de Barcelona. Y entonces, claro, yo tenía digitalizada de Aguiló, y claro, no, es la de Aguiló. Pero es igual, es decir, de 1992, libro del Orden de Caballería, no hay ningún facsímil. Por lo tanto, no esto ya es una novela de suspense. Pero no puede equivocarse la database de... La database. Es muy difícil que se haya equivocado. Están todos dice, los o listas dice, del no mundo. existe CAP, dice CAP, es en plan... Cap document, del llibre de l'Orde de Caballería. Entonces, yo, claro, están todos los lulistas. Tampoco está en el libro de Raimundus Lulus, de Corpus Christianorum, de la ROL, del Raimundus Ópera Luliana. Es que tampoco está. Fernando Domínguez Reboiras, el director de la colección, tampoco la conocen, hemos mirado por todos lados. Por lo tanto, es fantasma. Por lo tanto, ahora que dentro de poco espero ir a Valencia y a casa de Albert, no por duda en absoluto de lo que él ha dicho, ha visto y me ha transcrito, sino por avisar que lo corrija todo el mundo. Nosotros, la reedición, si se hace la edición crítica, es un detalle pequeño de bibliófilos casi, pero es curioso. Debía ser, yo supongo, más que una edición fantasma, una cosa muy estrecha, muy corta, pero que hoy, vaya, como estamos aquí todos interesados en lo relativo a esta obra, digo, pues lo voy a comentar. En fin, encierro, aparte de esta intriga y de aumentar la nobleza de la edición de Palas Atenea, lo que quiero decir, y me congratulo también del recuerdo de Ramon Llull, de que sea el 7º centenario, que creo que este acto se engloba también en la celebración del gran filósofo, primer filósofo laico occidental, y que impuso, y también el primero, en pasar la razón por encima de la fe, no en contra, pero pasarla por encima de la razón. Bueno, dicho esto, pues muchas gracias a todos. ¿Existe una comisión para el centenario de Lulio nacional? Sí, hay 2 comisariados, uno en Palma y otro en Barcelona. Pero tendría que haber habido también uno en el gobierno central, porque realmente es una figura mira, extraordinaria. Se lo podemos decir a Alexander Fidora, se lo comunico mañana. Mira, Luis Alberto, mañana mismo sí que... Lo digo porque es que la figura de Llull... Es que hemos participado, es español, Madrid hispano, hemos quiero participado. Supera el ámbito mallorquino-catalán para convertirse en... Pero recojo... No hay, pues es un grave error. Recojo tu idea porque se nos ha invitado, se nos ha invitado a las sesiones, pero no se creó el comisariado aquí. Lo que dando tu idea, pues mira, si quieres te digo que puede serlo tú, ya te digo, estupendo. El comisario de Madrid. No, pero será necesario no, que haya pero eso tiene que haber un apoyo presupuestario, incluso por parte, que eso es lo que me temo que ya... Ya como ya están los del año que viene, ya están lanzados. No, pero se ha contado con Madrid. Grave error de la bueno, yo concretamente mandé una delegación, no fui personalmente a Palma. Pero pensado en Llull, porque es que es fundamental. Hubo un año Gaudí que sí auspició, por ejemplo, el Estado. Me acuerdo, en el año 98 o 2000, o no me acuerdo, el de Gaudí. Pues recojo tu idea. Llull es de los grandes que se lo merecen. Es que de los grandes, o sea, de la cultura hispánica es de los 10 más grandes. Puede gustar saber un detalle pequeño, cuando dices que se lo merece, ya hemos hablado de su importancia. En la enciclopedia famosa de literatura medieval, está en alemán el título, no lo podría repetir, aparte que incluso no me acuerdo. Pues está pasando en las tendencias que hay a Santo Tomás de Aquino. Está pasando, en la enciclopedia se hace hasta por líneas, ¿no? Pues Llull está pasando a Santo Tomás de Aquino. Es decir, es una figura muy moderna, que hoy la entendemos, ¿no? Es curioso, claro, la suma contra gentiles, pero es que Llull hace el libro del gentil, en que el gentil es modelo para los sabios y para los cristianos, el gentil, y él se inspira en su obra de mística en los árabes, es una obra de una modernidad espantosa, el diálogo, la vía del diálogo. Mi compañera Matilde Conde también ha hecho un buen libro sobre Llull. Una maravilla, el libro del gentil. Es el libro del gentil, Los Tres Sabios, editado en Lavac.
Una maravilla. Una maravilla, lo ha hecho muy bien. Ahora el año que viene, el 2016, sale precisamente en Bacunet, en esta que hizo Matilde, se aprobó ayer, el Félix, el libro de maravillas, la traducción, que son 10 libros, y se aprobó ayer, que la hicimos el grupo de investigación Félix de la UNED, ¿eh? Y ayer se aprobó. O sea Pues que, muchísimas gracias. viva el arte. Recojo tu idea, recojo tu idea, Luis Alberto, me ha parecido muy Sí, bien. pero es que lo que pasa, la recoges, pero es lo mismo, porque ya no hay posibilidad de hacerlo. Sí, eso me temo. Pero bueno, por lo menos sacarle los colores. Creo que a 2 personas debíais hablar. ¿Sabes qué pasa? Oye, Que entonces todavía me queda regalas poca este también. infraestructura. ¿Tú me regalas este? Sí, venga, te lo regalo. Vale. Vale, espera, te lo voy a dedicar. ¿Me lo firmas? Ay, qué pena, yo no lo he traído, me lo podías haber dedicado. Pero se me lo da. No te Pues de preocupes, verdad pero es que que yo